Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por conectarse al culto dominical de la Iglesia Fuente de Vida que transmite desde la ciudad de Quito, en Ecuador. Para iniciar la predicación del día de hoy les pido por favor que pongamos este tiempo en oración. Padre bendito, te damos gracias a ti por tu bondad y misericordia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndote que seas tú, Señor, el que conduzcas esta predicación. Que sea para tu gloria, que el hombre, Señor, sea apartado a un lado, y que todo el que escuche esta predicación solamente te adore a ti. Gracias, Señor, que no sean palabras del hombre, que no intervengan las emociones, sino únicamente sea expuesta tu palabra bendita, la cual es la única que puede transformar las vidas, es la única que tiene poder, y es la única que es más valiosa que el oro puro y más dulce que la miel que destila del panal. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados de Dios, estamos una vez más compartiendo la exposición del Evangelio de Juan. En esta oportunidad vamos a estar en la porción en el capítulo 16, capítulo 16, verso 16. Vamos a leer el día de hoy, capítulo 16, del 16 hasta el verso 24. 16 al 24. Pero antes de comenzar, permítame iniciar con una corta introducción y un repaso de lo que se ha visto un poco en prédicas anteriores. En las prédicas anteriores veíamos que Jesús les advertía que les convenía que Jesús se fuera al Padre para que venga el Espíritu Santo, el Consolador. En la prédica anterior, la del anterior domingo, en la que expuso nuestro hermano Julio César, pudimos constatar esto. Amigo, mientras Jesús habitó en este mundo, hecho hombre, es decir, con un cuerpo humano, tenía las mismas limitaciones físicas que tenemos nosotros, es decir, nosotros no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo y con un sinnúmero de personas. Mas cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos, Él nos envió al Espíritu Santo para morar en nosotros y en millones de otros más al mismo tiempo, puesto que es el mismo Jesús en nosotros a través del Espíritu Santo, el cual no tiene las limitaciones físicas de un cuerpo humano. Puede estar en cada uno de nosotros al mismo tiempo, ejerciendo el control de nuestras vidas de forma individual. Recordemos por un minuto lo que se mencionó en la prédica anterior, en Juan capítulo 16, versos del 13 al 15, casi al final de la predicación anterior. Y se tomaba esta porción, decía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amigos, si usted está en un lugar donde dicen que el Espíritu Santo les habla de forma directa y hablan constantemente del Espíritu Santo y el avivamiento del Espíritu Santo y cómo está obrando constantemente en su grupo, entonces, amigo, usted puede saber que no es el Espíritu Santo el que está obrando. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo no hablará por su cuenta. Sí. Esto lo vemos claramente en la porción que hemos leído en el verso 13 de Juan capítulo 16. El Espíritu Santo no hablará por su cuenta. Y Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber cosas que habrán de venir. Entonces la pregunta puede ser, ¿cómo sabemos cuando el Espíritu Santo está obrando?
En esto el verso 14 es clave. La respuesta es: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, cuando glorifica a Cristo a través del entendimiento de su palabra, entonces es el Espíritu Santo. Cuando nos da entendimiento y podemos ver la gloria de Cristo, la gloria de Dios a través de su palabra. Amigo, las señales, los prodigios o los milagros no cambian a las personas. No salvan a nadie. La palabra de Dios es la que convierte el alma. El Evangelio de Jesucristo es el que salva a la humanidad. Muy bien, amigos, y ahora sí vamos a entrar en la predicación del día de hoy, pero era muy importante que podamos ver un corto resumen del obrar del Espíritu Santo y de las predicaciones que se han tratado, que se han expuesto en semanas anteriores. Por favor, acompáñenme ahora sí al capítulo 16, al verso 16. En esta predicación que tiene por título La tristeza se convierte en grande gozo. La tristeza se convierte en grande gozo, y hasta que usted ubique el versículo, permítame, le voy a leer una anécdota. Se dice que el poeta Tennyson le preguntó una vez a una anciana cristiana si tenía alguna noticia. Pero, señor Tennyson, contestó la anciana, hay una sola noticia que yo conozco, y es que Cristo murió por los pecadores. Esa es noticia vieja, noticia nueva y noticia actual, respondió el poeta, pero sobre todo es una buena noticia. Por favor, vamos a leer ahora sí, desde el verso 16, el capítulo 16 de Juan. Verso 16 dice, todavía un poco, hasta el verso 24, por favor. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y porque yo voy al Padre. Verso 18. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Verso 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Verso 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Verso 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Verso 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Mire, la palabra gozo, muchas veces repetida. Verso 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Verso 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Este verso, vamos ahora al verso 16, ¿sí? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. No me veréis tiene relación con que Jesús se está refiriendo a su crucifixión y también a su ascensión. Escuche bien, no me veréis, claro. Mientras Jesús fue crucificado y hasta que Jesús resucitó, pasaron 3 días en los que no le vieron. Y también habla de su ascensión, la última vez que le vieron físicamente en esta tierra. No me veréis. Pero esta es la parte más profunda del versículo, porque esto de la ascensión hace referencia a que le iban a ver de otra forma.
Y ya lo vamos a ver en pocos minutos. Y ahí la parte que dice, me veréis, tiene relación, o Jesús está haciendo referencia a la resurrección. Claro, pasaron 3 días, Jesús resucitó y le volvieron a ver. Jesús estuvo entre ellos de forma física con un cuerpo glorificado y le vieron. Y también tiene relación con la venida del Espíritu Santo. Tiene relación con la venida del Espíritu Santo allá en Pentecostés. Aseverando de este modo que Jesús y el Espíritu Santo uno solo son. Claro, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, perfecta y bendita Trinidad. En Romanos 8:9, por favor, vayamos por un momento a Romanos, capítulo 8, verso 9. Dice, mas vosotros no vivís según ¿qué? Según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo y Cristo son uno solo. Cristo prometió morar entre nosotros, Cristo prometió ser uno con nosotros y nos está enviando, nos envió el Espíritu. Y aquí les está anunciando que les iba a mandar el Espíritu para que el Espíritu esté con ellos. Verso 17, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle, el verso 19, y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Ahora, para comprender estos 3 versículos del 17 al 19, es importante que entremos en la piel de los espectadores, en la piel de aquellos que escucharon el mensaje de forma primigenia. Son los apóstoles. Personas que no ven el panorama bíblico como lo estamos viendo nosotros. Nosotros sabemos que Jesús iba a resucitar. Ellos no lo comprendían así. ¿Me veréis un poco y luego no me veréis? Tal vez pensaron, Jesús se va a ocultar por un tiempo hasta que pasen las tensiones. Recuerde lo que estaba pasando en aquel momento. Si vemos un poco el análisis o el contexto histórico, cultural de aquella época, la presión a la que estaba sometido Jesús y sus discípulos, pero principalmente Jesucristo, por los miembros del Sanedrín, por los fariseos, ¿no es cierto? Y ahora también, en pocos instantes, por los gobiernos, los gobernadores, las autoridades de aquella época. Entonces, me imagino que las personas que escucharon esto por primera vez dijeron, tal vez se va a ocultar, tal vez se va a ir a las montañas por un tiempo, o a habitar en una cueva hasta que la gente se olvide de él. Porque era sabido, usted tiene que recordar esto, como lo afirma el Evangelio de Juan varias veces, que ya era conocido por todo el mundo que los fariseos querían aprenderle para matarle. Amigo, Jesucristo mora en el creyente a través del Espíritu Santo. Y en este sentido es que ellos lo verían. ¿Se da cuenta? Hace pocos minutos veíamos que la parte del verso 16 que dice, no me veréis, Jesús se refería a su crucifixión y a su ascensión. Entonces tú puedes estar preguntando en este momento, pero si se refiere a su ascensión ya no le van a ver nunca más físicamente. Es verdad, nunca más le volvieron a ver físicamente, ¿sí? Pero estamos analizando que Jesús y el Espíritu Santo son uno solo. Y los apóstoles, a partir de Pentecostés, es decir, cuando el Espíritu Santo vino y habitó en ellos, ¿no? Y se posó sobre ellos, e ingresó a morar en sus vidas, en sus cuerpos, ellos comenzaron a comprender las Escrituras, a comprender la verdad, ¿sí? Que hasta ese entonces no comprendían.
¿Y qué dice? ¿Se acuerdan? No me veréis, pero luego me veréis. ¿Sí? Tal vez ya no como Jesucristo hombre, pero ahora como la verdad viviente en las Escrituras. Y el que conoce la verdad, como lo afirmó Jesús, la verdad les hace libres. ¿No es cierto? Y esto es algo de mucho gozo, el poder ser libre, y libre de lo más tenebroso, lo más terrible que puede existir en todo el universo, libres de las llamas del infierno, del pecado. Miren, porque Jesús también es la palabra viviente, la Biblia, ya que toda la Biblia apunta a Cristo, a la salvación, como lo veíamos en Juan 14:6, cuando Jesús dijo, yo soy, ¿se acuerdan? El camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad, lo dice la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad. Jesucristo se iba a revelar o les iba a dar la revelación de su verdad a través del Espíritu Santo. Recordemos por un momento la predicación de Juan 14:16, donde en Juan 14:16 se afirma y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, estará con nosotros. Jesucristo a través del Espíritu Santo. Verso 19. Todavía, miren, aquí vuelve a usar Jesús esto que les dice a partir del verso 17 al 19, ¿sí? Del capítulo 16, en esta oportunidad que estamos retrocediendo un poco hacia atrás, en Juan 14, en el verso 19, Jesús dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh, qué hermoso es esto. Le volveremos a ver. Y habrá grande gozo cuando abramos su verdad, su palabra, amigo, amiga, su verdad. Y veamos a Jesucristo en estas páginas de la Biblia. Y comprendamos la profundidad de lo que está escrito aquí. Comprendamos la maravilla de la salvación. Habrá grande gozo. Qué precioso. Avancemos un poco. Y el verso 20 del capítulo 14 dice, en aquel día vosotros, ¿qué dice? Dígalo, léalo conmigo. Conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Pero aquí sería una palabra clave, el del verso 20. ¿Y vosotros qué? ¿Qué dice? ¿Y vosotros veréis? No dice eso. ¿Y vosotros probaréis? No, dice conoceréis. Comprensión. El gozo de comprender su palabra, que es algo sobrenatural, porque el Espíritu Santo es el que nos muestra la verdad, el propósito de Dios para nuestras vidas. Y en aquello hay gozo. Y mi padre solía decir que hay gente cuyo anhelo podrá ser abogado, podrá lograr ser un día médico reconocido, y algunos que tienen mucho más, ¿no? Algún día poder llegar a una maestría y sacar la maestría de la maestría y la maestría de la maestría y el doctorado del doctorado, y bueno, y se pasan toda una vida estudiando. No digo que esté mal estudiar, pero anhelar tanto el prestigio humano no es algo que la Biblia recomienda en realidad, ¿sí? Pero créame, cualquier título en esta tierra, cualquier meta que usted se fije en esta tierra, con cosas de esta tierra, con gente de esta tierra, ¿sí? Con prestigio, con admiración de esta tierra,
no le servirán para que usted viva una vida con gozo. Porque créame, si usted no cumple o no logra cumplir con la ayuda de Dios, el propósito por el cual Dios hizo que usted naciera en esta tierra, en este tiempo, créame que nunca podrá ser una persona dichosa. Nunca podrá alcanzar el gozo, por más títulos que logre obtener en esta tierra. Bueno, vamos rápidamente, por favor, al verso 20. Esta vez volvemos al capítulo 16 del libro de Juan, capítulo 16, Juan, y vamos, por favor, al verso 20. El verso 20 dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿A qué se refiere? Aquel sistema perverso del mundo, el maligno reino de la humanidad, que ya lo vimos en otra predicación hace más o menos 2 semanas. Lo que es el mundo, el sistema de este mundo, que está totalmente opuesto a Cristo y a los cristianos, se alegraría pensando que la cruz era la derrota de Cristo, cuando en realidad fue su grande victoria. Y los apóstoles iban a comprender aquello cuando el Espíritu Santo viniere sobre ellos. Y eso les produciría un grandísimo gozo, el más grande gozo de poder comprender la salvación. Porque aquí dice: ustedes llorarán, se afligirán, se lamentarán, y el mundo se alegrará. Pero, punto y coma, pero, cuando, ¿qué? Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Espíritu Santo vendrá, les mostrará lo que significó, ¿sí?, mi muerte y mi resurrección y mi partida, y se alegrarán. Habrá grande gozo. ¿Por qué? Porque comprenderán la salvación. Comprenderán que hay un lugar en el cielo para ustedes. ¡Qué precioso! Hechos 13:52. Vamos un poco hacia adelante al libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. Y tenemos aquí este corto versículo, el verso 52 del capítulo 13. Y los discípulos estaban llenos de, ¿qué dice? De tristeza. No, llenos de gozo. ¿Y de quién? Y del Espíritu Santo. Y claro que sí, amado hermano, amada hermana, amigo que nos escuchas, amiga. Es que cuando tenemos el Espíritu Santo y leemos la palabra de Dios, hay un gozo en nuestras vidas que no lo podemos explicar. El gozo. Porque hemos comprendido, sí, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuánto le costó a Él la salvación? ¿Y cuánto no nos costó a nosotros este regalo inmerecido? ¿Cómo no va a haber gozo? Verso 21 de capítulo 16 de Juan, verso 21 dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Por el gozo, ¿sí ven? El gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Verso 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Oh, qué hermoso. Os volveré a ver a través de su palabra. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará, ¿qué? Vuestro gozo. Es interesante esta relación de este ejemplo del verso 21. ¿Cómo relaciona a una mujer que tiene dolor en un momento? Sí, al dar a luz. Pero luego ese dolor
se borra al ver a su hijo, a su hija en sus brazos, vivo. Es interesante porque mientras el bebé o la bebita está en el vientre de la madre, ¿sí? La madre expecta, sabe que hay ahí un ser viviente, un ser humano, pero aún no le ha conocido su rostro, sus facciones, su sonrisa, sus ojos. Se da cuenta y cuando nace lo ve. Y para nosotros el Señor está comparando esto con su muerte, su resurrección y luego la venida del Espíritu Santo. Ellos no veían, no podían comprender lo que iba a pasar. Y cuando Jesús resucitó y vino el Espíritu Santo a ellos, lo pudieron ver. Y ese gozo en sus corazones, en sus mentes, en sus almas, nadie lo puede quitar. Y lo compara al gozo de ver a un bebé, a un hijo, para una madre. Ahora dice, con posterioridad a la resurrección, Jesús vio a sus discípulos. Claro que sí, porque estamos hablando que esta predicación, justo esta porción bíblica, se mueve a lo largo y a lo ancho de una etapa de Jesús en el que le vemos a través de su palabra por el Espíritu Santo que nos muestra, ¿sí? El propósito que nos guía a la verdad que está escrita. Y también quiero hacer mención de el mensaje directo hacia los apóstoles, que le volverían a ver, por supuesto que sí. Hechos capítulo 1, verso 1 al 3, por favor, volvemos al libro de Hechos capítulo 1, del 1 al 3. Hechos 1, del 1 al 3. Dice, en el primer tratado, oh amado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuánto? 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Por supuesto, Jesús también se les apareció físicamente a los apóstoles, por favor. A los apóstoles. Desde que Jesús ascendió a los cielos, ¿sí? La Biblia no habla nada, ¿sí?, de que vuelve físicamente a aparecerse aquí en la tierra. Sino ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. En la época que habla el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, ¿sí?, que es ya al final casi de la tribulación. Bueno, ahora volvamos al verso 23, sí, al verso 23 del capítulo 16 de Juan. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, miren, aquí hay algo muy importante, hay un texto resaltado, usted ya sabe. Cuando Jesús dice, de cierto os digo, dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Esta expresión en aquel día hace referencia a Pentecostés, a lo que ya habíamos hablado antes, a la venida del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2, del 1 al 13, que usted puede leerlo tranquilamente después en su casa, lo cual sin duda cambiaría la tristeza en gozo. Una tristeza de haber pensado, ¿no es cierto?, que Jesús ya no lo iban a ver nunca más. Se transformó en gozo cuando el Espíritu Santo vino a ellos y les reveló la palabra, les mostró la palabra. Y los apóstoles, ¿no es cierto?, la escribieron
en lo que hoy comprendemos la Biblia, ¿no es cierto? Verso 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo, ¿qué dice?, sea cumplido. Esto es interesante, amigos, que nos escuchan. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Recuerde, vamos a un poquito al contexto, una vez más, al contexto histórico de ese momento. Estos hombres, estos 11 apóstoles que estaban ahí, hasta ese momento jamás habían orado al Padre en el nombre de Jesús. Y Jesús les está diciendo, hasta ahora nada habéis pedido. Está reafirmando esto que estamos nosotros diciendo aquí, ¿no? Más bien dicho, lo que estamos diciendo está reafirmado en la palabra de Dios. Pedid y recibiréis. Hay gente que ha sacado muchísimas veces de contexto este versículo. Pedid y recibiréis, ¿no? Y hacen alusión a meras cosas materiales y vanagloriosas de esta tierra. Pero después de la coma es muy interesante lo que dice Jesús. Para que vuestro gozo sea cumplido. Hemos visto que el gozo de todas las partes de esta porción bíblica que se refieren al gozo, se refiere al gozo de poder comprender la salvación, al gozo de poder comprender la palabra de Dios, al gozo de poder comprender el Evangelio. Pidan para que vuestro gozo sea cumplido y pidan en mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el gozo entonces de comprender las Escrituras? En que una vez que uno las comprendió, una vez que uno comprendió el Evangelio por la gracia de Dios, por el obrar del Espíritu Santo, ¿sí?, que es un don de Dios, no proviene del hombre. La Biblia no puede ser comprendida netamente con inteligencia humana. Una vez que hemos comprendido eso y vemos lo maravilloso que es, nuestro gozo está en que otros también la comprendan. Ya se da cuenta a qué se refiere esto, ¿verdad? No se refiere a pedir cosas materiales o cosas egoístas. Se refiere a orar por la salvación de otros. A orar con propósitos misericordiosos, piadosos, como nos manda la palabra de Dios. En este caso, el gozo del creyente tiene que ver con la oración contestada. Y esta es la tercera vez que Jesús hace referencia a la oración en Juan. Recuerde que estos hombres hasta ese momento jamás habían orado al Padre en el nombre de Jesús. Y no comprendían qué se les estaba hablando. Como usted sabe, es imposible que podamos ir directo al Padre, y el único intercesor que existe efectivamente para llegar al Padre es Jesucristo. Por eso oramos en su nombre, y por eso es que Jesús dice aquí en el verso 24 que debemos hacerlo, y debemos hacerlo en su nombre. Amigo, esta oración es aquella pedida de acuerdo al propósito de Dios, la que nos está pidiendo aquí Jesús. Pidan, pero pidan conforme al propósito de Dios, aquel propósito que trae gozo. Usted recordará Santiago capítulo 4, verso 3, que dice, Santiago capítulo 4, verso 3, ya lo habíamos un poco tratado en prédicas anteriores. Santiago 4, 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Gastar en vuestros deleites. Verso 4, oh almas, que dice, oh almas misericordiosas. No, oh almas adúlteras. ¿Sí? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Mire, siempre que la palabra de Dios habla de las almas adúlteras, se está refiriendo a la idolatría. ¿Sí? Al amar cosas que reemplazan personas, animales, cosas, lo que sea, que reemplazan el lugar de Dios en tu adoración, en tu corazón. Por eso dice a continuación, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y las almas adúlteras, los idólatras, piden cosas de este mundo para saciar
sus propios apetitos, porque muchos de ellos son sus propios dioses. Cualquiera, pues, que quiera, dice la continuación del verso 4, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo, miren aquí repetido en Santiago capítulo 4, verso 3 al 4, 2 veces. El mundo. Usted ya sabe lo que es el mundo, ya lo vimos. El sistema perverso del ser humano, el reinado perverso del ser humano. Pidan, anhelen cosas de esta tierra y se convertirán en enemigos de Dios. Jesús nos dijo, anhelen las cosas de lo alto, anhelen las cosas del cielo. Anhelen el reino de los cielos. Y cuando hizo la oración comunitaria del Padre Nuestro, conocida como el Padre Nuestro, Jesús les dijo que debemos orar pidiéndole que venga tu reino, que es un anhelo de que el reino de los cielos, ¿sí?, ejerza pronto dominio sobre todo el universo. Tiene el Señor el dominio de todo el universo. Lo que queremos es que nosotros estemos ya dentro de ese reino. Que hayan cielos nuevos y tierra nueva. Recuerdo lo que vimos en Juan capítulo 14, verso 12 al 15, en prédicas pasadas, para poder comprender con exactitud las palabras de Jesús en estos versículos. Jesús aquí no se está refiriendo a obras en cuanto a poder, sino a su alcance en lo que es la oración, ya que serían sus testigos a todo el mundo estos 11 apóstoles, y luego el que se incorporaría, que es Pablo, Saulo de Tarso, Pablo, a través del Espíritu Santo que mora en ellos y les da su plenitud, con lo que traerían a muchos a salvación por la presencia del Consolador en su vida, el Espíritu Santo. Esta afirmación se enfoca más en la mayor obra espiritual que en las cosas físicas, puesto que la obra más maravillosa es la salvación antes que la restauración física de cualquier cosa, de cualquier enfermedad, de cualquier persona. Porque la salvación salva el alma del mismísimo infierno. Y vale muchísimo más que estar curado aquí de cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier malformación. Mi querido amigo, amiga, la obra más maravillosa de toda la historia de la humanidad es Jesucristo resucitado, venciendo a la muerte, para que el mundo en que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este es el gozo. Es necesario que usted comprenda que Dios siempre está bajo control de todo. Él es soberano sobre toda su creación y a nosotros no se nos ha dado ninguna potestad para ir en contra de su voluntad soberana. Por ende, el pedir cosas en la tierra para nuestra propia complacencia no es algo que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Las personas que hacen estas cosas lo han hecho muchas veces por su falta de comprensión, por su ignorancia de la palabra de Dios, aunque muchos otros lo hacen comprendiendo. Debemos recordar que cuando oramos en el nombre de Jesús es porque acudimos a Dios por los méritos de Cristo en la cruz, invocando su nombre. Caso contrario, el Padre no nos escuchará, porque nosotros somos unos inmundos pecadores que nos hemos arrepentido. Hemos sido salvados, pero la justicia viene de Cristo. Él es el que nos justifica ante el Padre. Él es el que nos hace aceptos ante el Padre. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo nuestras oraciones no llegan al trono celestial. Por eso es tan importante comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aquella información se encuentra en la Biblia. Es allí donde está el propósito de Dios revelado a la humanidad. Recuerde, una verdadera oración, una oración conforme al propósito de Dios, es su palabra. Es número 1, la oración del creyente debe servir para los propósitos de Jesús y su reino, y no para motivos egoístas. Número 2, la oración del creyente debe basarse en los méritos de Cristo y no en los suyos propios. Y número 3, la oración del creyente debe buscar solo la gloria de Dios. En Juan capítulo 15, verso 11, un poco más atrás, podemos ver, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué cosas?
Su palabra. Eso es lo que nos habló y luego fue plasmado en la Biblia. ¿Por qué nos habló? ¿Por qué nos dijo esto Jesús? Para que mi gozo, para que el gozo de Jesús esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo de Jesucristo. Fíjese muy bien que Jesús menciona lo siguiente: estas cosas os he hablado. Es su palabra, su gozo, para que su gozo esté en nosotros. El gozo de Dios es la salvación de las almas. Es decir, que cuando leemos la palabra de Dios y la comprendemos, el gozo de Dios se convierte en nuestro gozo. Nos llenamos de una profunda e inmensa alegría cuando más personas conocen el Evangelio de salvación y sus vidas son transformadas. Amigo, el mundo dice que existe una felicidad en el acaparamiento de los bienes físicos, en el reconocimiento y admiración de los hombres y mujeres, en la acumulación del dinero y en la belleza estética. Sin embargo, ha existido mucha gente que no solo contó en sus vidas con alguna de estas distracciones del mundo, sino las tuvo todas. Y nada de eso pudo provocar gozo genuino en sus vidas. Más aún, muchos de ellos, teniéndolo supuestamente todo en este mundo, acabaron con sus vidas porque no encontraron propósito alguno en todas esas cosas que el mundo les ofreció. La Biblia dice que el gozo no consiste en nada de lo que el mundo promueve, sino que consiste en el hecho de compartir la salvación de Cristo que proviene de la comprensión del Evangelio, porque esta es tarea preciosa, la que no generará réditos en este mundo, ya que resulta en la salvación de las personas del infierno. Es el mayor don y el más preciado que Dios ha dado a la humanidad. Nada en este mundo lo puede comprar, igualar o superar. Este mundo no tiene forma de adquirir el cielo, y es por eso que algo que es mundanamente tan inalcanzable, al ser alcanzado de una forma sobrenatural, fuera de cualquier mérito humano, sino solamente por la palabra de Dios y el obrar verdadero del Espíritu Santo, provoca la alegría más maravillosa en el corazón del ser humano, al saber que algo tan inmerecido y a la vez tan enorme nos fue dado con tanto sacrificio y amor de Cristo en esa cruz y de una forma gratuita. Por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Usted lo recordará. ¿Cómo no llenarnos de gozo? Entonces, muchas personas cuando ven el cuadro de la crucifixión, me refiero no a una imagen, sino a una imagen mental, cuando leen la palabra de Dios, pueden ver, o puede pasar, es lo que me pasa a mí, que al avanzar las páginas del Evangelio vamos llegando a esa parte de la pasión de Cristo y luego su crucifixión, su padecimiento en esa cruz. Esas páginas son páginas oscuras de dolor, pero cuando Jesucristo resucita y leemos eso, nos llenamos de un profundo gozo. ¿Y cómo no llenarnos de un profundo gozo al escuchar cuando Jesús nos dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis? Amigo, amiga, gracias por habernos sintonizado. Y es mi oración que tú también puedas tener ese gozo sobrenatural que el mundo no comprende, que es a Cristo en tu corazón, la comprensión del Evangelio. Oramos por la provisión del Señor en tu vida, del Espíritu Santo, que te dé entendimiento de la palabra y que tu alma sea librada del infierno a vida eterna para la gloria de Dios. Oremos. Padre Santísimo, gracias por habernos dado tu palabra. Gracias por la bendición de poder predicarla. Gracias, Señor, por la comprensión que tú nos das
a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Y oramos para que esa comprensión sea alcanzando a las personas que han escuchado este mensaje el día de hoy, y que haya grande gozo en sus corazones al comprender la gloria de tu Evangelio. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.